Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Muy buenas tardes, estamos en otro programa de Arquidiálogos. Me da mucho gusto en esta ocasión estar con la arquitecta Ana Laura Martínez, quien ahorita estaremos hablando con ella. Me gustaría que pudiéramos hacer un poco de interacción a las personas que estén conectadas. La idea de los arquidiálogos es justo tener este acercamiento con arquitectos de renombre y en este caso pues es una arquitecta que tiene una gran participación en proyectos gubernamentales y asimismo su trayectoria. Antes de empezar con el arquidiálogo, me gustaría presentar un poco sobre ella. Antes de hacer la presentación, muchas gracias por estar conectados a todos los que estén acá. Por favor, ayúdenos también a compartir y pues bueno. Ella es, Ana Laura Martínez es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Comunicación de la Universidad La Salle de México. Comienza su trayectoria en proyectos urbanos y de espacio público en el 2010, integrándose al equipo de la entonces Autoridad del Espacio Público. Inicia como auxiliar en el área de gestión social y posteriormente desempeña los cargos de secretaria particular, directora de proyectos, directora de obras y mantenimiento, finalmente como directora ejecutiva de proyectos, cargo que continúa ejerciendo ahora desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México. Con amplia experiencia en la administración pública, ha participado en la mejora y ampliación de políticas públicas y lineamientos en materia de imagen urbana, reordenamiento del espacio público, movilidad y reforzando de la infraestructura ambiental en la Ciudad de México. En 2020 obtiene el grado de maestra en gestión de ciudades inteligentes, Smart Cities Management, por Sigurat Global Institute of Technology, EL3 de la Universidad de Barcelona. Pues dejo también que nos platique ella misma sobre esto que acabo de leer, que es un poco de su trayectoria y su experiencia. Adelante, Ana, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación, a ti, a CANSAM, para platicar un poquito de lo que hacemos desde gobierno para los espacios públicos de la ciudad. Gracias por la presentación. Pues sí, parte del recorrido que se ha tenido por dos dependencias principalmente durante 12 años, ¿no? Entonces, la verdad es que ha sido un viaje bastante de mucho aprendizaje en cuanto a la aplicación de ciertas políticas públicas, sobre todo dirigidas al peatón y posteriormente ya con una visión de movilidad de peatones, ciclistas, transporte público. Y lo cierto es que es muy padre el poder seguir colaborando y haber colaborado con muchísimas personas a lo largo de estos 12 años. Pues también cuéntanos sobre qué te interesó o cómo fue también o sea, del salir de la carrera, del haber estudiado en La Salle, cómo fue que empezaste a trabajar o tu interés en espacio público, ¿no? O sea, si fue una decisión propia o fue de pura magia que llegaste a la autoridad del espacio público. ¿Qué era el espacio público? O la autoridad del espacio público. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, fue un poquito de suerte y de cómo uno, pues a través de salir, de aprender ciertas cosas en la universidad, pues te va interesando ya en la práctica, te vas dando cuenta de cómo funciona en realidad el quehacer de un arquitecto. No únicamente es diseñar propiamente, sino hay muchísimas opciones. Entonces, yo inicié primero en un despacho muy pequeño con remodelaciones, ampliaciones. Ahí aprendí procesos de diseño, aprendí procesos de obra, aprendí muchísimo sobre la planeación de obra sobre todo.
y administración. Y creo que eso es muy importante. Estuve ahí 4 años y posterior a ello se me dio la oportunidad de participar en la Autoridad del Espacio Público. Era una oficina que estuvo activa prácticamente 10 años en la ciudad. Desafortunadamente en el 2019 desaparece, pero ahorita llegamos a esa parte. Y en esa llegada al gobierno, a la administración pública, en realidad, pues yo buscaba un espacio dentro del área de proyectos, pero prácticamente el equipo ya estaba armado y me ofrecieron participar desde el área de gestión, que le llaman ellos, que se dirige a la ciudadanía, ¿no? Todos estos proyectos que se desarrollaban en el área de proyectos, entonces nosotros aprendí quiénes son, quiénes se involucran, de cuántas, para ese momento yo no sabía ni cuántas alcaldías había o delegaciones había en la ciudad, quiénes las regían, cómo se manejaba. Entonces, toda esa parte la empecé a conocer y a descubrir y me gustó muchísimo. Primero desde una parte muy social, muy administrativa, y empecé a conocer todo ese mundo que estos proyectos para la ciudad, no solamente desde la formalidad de un proyecto, sino administrativamente, jurídicamente, cómo se pueden pronunciar las políticas públicas, las ideas, cómo sí se pueden generar, y obviamente pues a partir de muchos procesos, muchos pueden tomar años, es que esto va evolucionando, ¿no? Entonces es así como yo empiezo a conocer un mundo, y pues sí, la verdad es que no es para todos. La administración pública tiene su parte bonita, y desde el quehacer del espacio público es muy dinámico, es muy creativo, pero a la vez pues tiene esta parte de burocracia que no es para todos, es muy cansada. El ritmo de trabajo puede ser muy tedioso, muy pesado, los tiempos que hay que implementar ciertos proyectos, que como arquitectos, como planeadores, nos gustaría tener un tiempo muy extenso, del cual a veces se carece, ¿no? Entonces, también esa parte de los procedimientos, los procesos, que no se pierdan con estos tiempos que se tienen desde la administración pública, es muy interesante entenderlos y poder optimizarlos sin perder las secuencias que se requieren de planeación, de programación de los recursos, de la aplicación, y de que todas las áreas tengan el tiempo suficiente para ejercerlo y desarrollarlo. Sí, es como un project manager, también en la parte privada existe. También me gustaría que hablaras un poco de la importancia de la arquitectura en la gestión pública, ¿no? ¿Cómo son necesarios el por qué la importancia, ¿no? Del que esté un arquitecto o arquitecta en este caso a cargo y en un mando importante de la intervención en las ciudades, ¿no? En donde tienes que ir de la mano y también de un político, de seguir una agenda política. ¿Por qué la arquitectura es tan importante y cómo lo has vivido, cómo lo has sentido desde donde has estado en diferentes puestos gubernamentales? Eso es muy importante, porque quien hace las políticas públicas o quien hace un programa social muchas veces deja de lado la formalidad que un arquitecto o la conceptualización que un arquitecto le puede dar con el mismo presupuesto y llegar a un resultado de muchísima calidad, ¿no? Entonces, yo sí quiero evocar nuevamente a esta oficina que se creó en el 2010, que es la Autoridad del Espacio Público, y que justamente con esa visión en ese entonces del arquitecto Felipe Leal, de Daniel Escoto, pues sensibilizaron a una ciudad de crear proyectos con una calidad y participación de muchísimas personas con el mismo recurso que tenía la ciudad disponible. Eso es muy importante, porque no demerita o no debe de demeritar los trabajos para una ciudad dependiendo del recurso. Hay que buscar el cómo sí puede suceder, y eso, la sensibilidad que tiene un arquitecto en ese sentido es muy importante. Hoy ya hay un trabajo
de muchos años, no solo aquí en la Ciudad de México, sino a nivel mundial, se ha hecho como una especie de comunidad global que le pone atención a esto. Y justamente las oficinas de gobierno de muchos países y principalmente en la Ciudad de México, pues así empezó a tomar importancia. ¿Y qué hace el espacio público para nuestro sentir del día a día? La imagen urbana, el orden, el tener diseños creativos, los colores, todo va sumando también a la parte del día a día de las personas. Entonces, es muy rico en el sentido de que no solamente es una formalidad de diseño, sino también es un proceso de entendimiento social, de la parte sociológica, de la parte de comunidad. También, hay que decirlo, yo he tenido la oportunidad de poder aplicar ciertos proyectos y sabemos que hay cosas que en ese momento pudieron hacerse mejor. Y me ha dado la oportunidad de permanecer en este sitio, de poder ir implementando una eficiencia en nuestros proyectos o en la ejecución de los mismos. Es cierto que no desde el inicio siempre vas a obtener las respuestas que tú buscas positivas. Es difícil, no siempre va a ser perfecto, puedes tener ciertos detalles que dices, bueno, esto lo pudimos haber hecho mejor, pero como también hay que entender que es un recurso público, nos da esa característica de que a veces no podemos decir, pues vamos a quitarlo y volverlo a poner por las implicaciones de normativa, de administración pública. Entonces, eso es parte del trabajo que también hemos hecho desde el equipo, ir revirtiendo todo aquello que a lo mejor vimos que podía ser mejorable, ¿no? Que podía mejorar, que podía tener otras características, pero sigue teniendo la misma esencia de funcionamiento. En ese sentido, también pues ha crecido muchísimo la planeación de las ciudades en cuanto a no solo es el peatón, no solamente es el ciclista, hay toda una red de movilidad que nos ayuda a que urbanamente todo pueda funcionar integral. Entonces, es muy interesante el poder dar ese seguimiento. Y hay otro tema del que se habla poco y es el mantenimiento. El mantenimiento de las ciudades, también las propuestas pueden ser muy valiosas desde el principio, pero también nos ha tocado proyectos muy ambiciosos que desafortunadamente el día de hoy a lo mejor no tienen las características o no tuvieron la oportunidad del mantenimiento, y ahí es también cuando hemos podido aprender a equilibrar las propuestas. Entonces eso también, y hay una situación todavía mejor, que es el cambio climático y cómo hacemos que estos proyectos de ciudad sumen a las propuestas de no tener ciudades tan calientes, de reutilizar el agua, que no se mezcle el agua de lluvia con drenaje. Entonces hemos también aplicado nuevas tecnologías en las propias calles, camellones, jardineras, los famosos jardines infiltrantes. Entonces todo ha sido una línea de prueba y error muchas veces, pero también de muchísimo tecnología y no necesariamente cara, ¿no? Justo que ahorita que hablabas del balance, ¿cómo hacen esa decisión? O sea, entendiendo que siempre hay prioridades en esta ciudad y que hay diversos grupos, entes vulnerables, también personas con alguna prioridad de que requieran un proyecto, alcaldías que requieren prioridades, o sea, ¿cómo se decide, cómo se define en dónde hacer un proyecto y por qué? Y justo hablando de en zonas donde tiene mayores inundamientos, zonas en donde requieren o es muy inseguro, todo este balance del entender el ecosistema urbano, ¿cómo llegan a tomar esa decisión? O sea, y cuál va primero y a cuál se le pone más lana, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cómo es que funciona ahorita la Secretaría de Obras y Servicios? Hay que entender que el presupuesto para ciudad no solamente depende de lo que pueda hacer la Secretaría de Servicios, cada dependencia tiene sus propias atribuciones
Y entonces lo que hemos hecho es estar coordinados en diferentes zonas. Si hay una necesidad únicamente de drenaje, pues aprovechar y ver el planteamiento por parte de, por ejemplo, de SACMEX, que está a cargo de específicamente esa infraestructura. Entonces lo que hacemos es, él levanta la mano y dice, no, oigan, yo voy a levantar aquí drenaje porque hay una necesidad, hay peticiones vecinales, hemos tenido muchísimos problemas cada vez que llueve, hay muchos reportes, entonces es imperante entrarle a esa zona. Entonces ahí es cuando se hace una coordinación y se revisan las partidas presupuestales de cada quien. Me ha tocado estar siempre en dependencias que son de gobierno central. Entonces, es muy práctico y muy fácil que el recurso que te llegue etiquetado, tú puedas hacer programas muy amplios de los cuales puedes ir repartiéndolo en los proyectos que van teniendo una necesidad. Por supuesto que hay una planeación por secretaría, conforme a peticiones vecinales, reportes, la propia secretaría hace sus levantamientos, sus informes, conforme cada quien sus atribuciones. Pero sí hay que compaginar estos proyectos integrales porque es la mejor forma de que el mantenimiento sea a largo plazo y que de una vez se atienda todo en la zona. Por ejemplo, un proyecto como el que hicimos en 2019 en Avenida Chapultepec, pues se convoca a todos los involucrados, desde cableras, SACMEX, alumbrado público, la propia Secretaría de Obras, SEDEMA, justamente para que sean proyectos integrales y todos entremos con recursos a esa zona. Y de una vez, aunque sabemos que estos proyectos integrales socialmente pueden ser más complejos, no por las acciones mismas, sino por la temporalidad y el problema social que causa una obra tantos meses. Entonces, ese es como el primer esquema. Entonces, sí se tiene que hacer una socialización para que la gente entienda que se va a atender desde el drenaje hasta la parte de alumbrado público, la banqueta, acabados. Entonces, estamos hablando de un tema de infraestructura verde, de seguridad, porque al final del día la iluminación, las cámaras, todo entra en una perspectiva de seguridad. Entonces eso es importante. Y comunicar eso de manera eficiente va a hacer que, el proyecto pueda ser muy bien recibido por la comunidad. Dos, que los recursos que cada quien va implementando estén en tiempo. No te digo que no va a haber el que nos encimemos, el que a lo mejor se atrase uno del otro, pero vas buscando los esquemas administrativos para que todos puedan implementar el recurso, ¿no? Entonces, no es fácil trabajar con esta dinámica porque cada quien tiene sus tiempos, pero no es imposible y se ha hecho muchas veces. Entonces, mientras más coordinados estén las dependencias, más fácil y más rápido es la implementación de estos proyectos. Claro. Oye, hay unos comentarios que me gustaría irlos leyendo y también si alguien tiene algunas preguntas, adelante. El arquitecto Homero Hernández, que me parece que es el director de la Universidad La Salle, te manda saludos desde la universidad. El arquitecto Max Betancourt, felicidades Ana Laura, muy trascendental que participes en estos proyectos para la ciudad que integran y unifican a la sociedad. Nos hace mucha falta. Irma Yolanda Galicia, para el espacio público se debe combinar tanto urbanistas como arquitectos, pero hay algo que esa oficina no puede hacer y es la ejecución de obras. Sugiero se revise cuál es su marco legal y que rige la Secretaría, sus atribuciones que respeten para respetarse siempre. Me parece que sí, sí tienen atribuciones y lo hacen, ¿no? Es correcto. ¿Quieres comentar algo? Sí, en realidad es una secretaría, pues tiene un músculo administrativo, jurídico, también se divide en varias áreas, no solo de construcción, técnicas, de mantenimiento, entonces cada una, o sea, como secretaría, tiene un marco normativo general y de ahí se desprende a cada una de sus áreas qué puede hacer quién. Entonces, sí hay las atribuciones, sobre todo ejecución. Incluso me gustaría retomar, cuando existía la Autoridad del Espacio Público, era un órgano desconcentrado,
este órgano desconcentrado tenía todas las atribuciones para poder llevar a cabo desde recibir los recursos, programarlos, planearlos y ejecutarlos, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque a diferencia de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, es una secretaría normativa, es una secretaría de planeación y que estamos coordinados con los proyectos que ellos desarrollan justamente porque ellos no los pueden ejecutar. Entonces ellos sí dependen de una institución que pueda llevar a cabo esa ejecución y también lo pueden hacer a través de los privados. Entonces, pues sí, ahí hay una relación siempre en lo que están planeando los demás y hay una solicitud también de ellos hacia todas estas instituciones que sí podemos ejecutar justamente porque es la única forma de lograr proyectos coordinados. Muy bien. Oye, en cuanto al cliente, digamos, nosotros como arquitectos, pero estando en el papel del funcionario público, el cliente entendemos debería de ser entonces la población, ¿no? ¿Cómo también entonces el programa que es a lo que vamos, que es uno de los conceptos que ojalá nos los puedas también decir, es el diseño participativo? Cuando tú, entonces, como arquitecto en un ente gubernamental, empiezas a generar proyectos que entonces ya integrales con las otras dependencias, que cumpla con un marco normativo y que vaya con la línea de la gestión o político a cargo, ahora, ¿cuál es el papel del arquitecto para llegar a un programa de diseño arquitectónico? ¿Y cómo esto se relaciona con los clientes que deberían de ser los vecinos de donde se va a hacer la intervención en espacio público? ¿Cómo es Mira, eso? les quisiera pasar una presentación. Sí, Es muy visual y les voy a ir explicando justamente esto que preguntas. Y es muy adelante. interesante. Nosotros podemos tener una visión muy básica, como la que está mostrando aquí, de un proyecto muy pequeñito, en realidad, pero lo que conlleva este tipo de objetivos, pues prácticamente es esto. Lo que buscas es que la comunidad se apropie del espacio. Y eso debería ser el objetivo de todo siempre cuando diseñas un espacio público. Sí, principalmente es la comunidad, el vecino que vive ahí, el vecino que lo recorre. Sin embargo, las instituciones también tienden a ser nuestros clientes, porque al final del día la normativa nos sujeta a que ellos den una opinión positiva, una opinión técnica viable. Entonces, pues no solamente es el vecino, las propias instituciones que tienen atribuciones en el espacio público, se vuelven los clientes y ellos también te hacen observaciones y ellos también tienen planeación y tienen técnicos especializados en las materias. Entonces eso es importante también mencionarlo. Aprendimos que un proyecto de este tamaño y un proyecto de este tamaño tiene la misma gestión. Exactamente la misma gestión, el mismo papeleo y el mismo tiempo. No importa si es un proyecto de 96,000 metros cuadrados o uno de 200, te va a tomar exactamente hacer la misma gestión. Y por ejemplo, estos espacios que en su momento fue un programa que se le llamó Parque Público de Bolsillo, pues se hicieron por toda la ciudad, en colonias que carecían de un espacio de calidad. Por ejemplo, fue con participación de vecinos directamente, ellos lo solicitaron en Polanco y queríamos demostrar en ese momento cómo puedes recuperar espacio público a partir de la vialidad o de remanentes urbanos. Entonces, eran proyectos muy bonitos, muy sensibles a las comunidades, unos en calles muy transitadas y tenían una vocación, podrían ser de paso, otros eran de juego. Entonces, eso es lo bonito de esto, también identificar las vocaciones, el uso que se le va a dar. Y por supuesto, la parte importante es la socialización que les mencionaba, porque a partir de estos ejercicios es que puedes enterar a la gente. Muchas veces no necesariamente puede ser solo instituciones, tienen que ser vecinos. Yo buscaba fotografías de día, pero en realidad cuando la socialización se puede hacer en su esplendor,
pues es hacia la tarde que ya todo el mundo llegó de trabajar y que realmente puedes dialogar con la mayoría de la comunidad, ¿no? Eso no quiere decir que no lo hagamos de día, pero sí el impacto que hemos visto cuando más participantes tenemos es hacia la tarde, ¿no? Y también cómo buscas, esta es la parte bonita del arquitecto, buscar dinámicas, herramientas, no solamente es sentarte con el vecino que vive ahí o que tiene intereses genuinos en su espacio público, sino también como arquitectos, cómo transmites la información. Entonces hemos hecho varios ejercicios muy interesantes y formalmente pues tienen un impacto diferente de cómo comunicas. Y definitivamente no puedes sentar a todos en una mesa, entonces tienes que buscar diferentes formas de que la información llegue a la gente. Y muchos no viven ahí, pero lo usan todos los días. Entonces ellos también tienen una participación. Nosotros hablábamos, por ejemplo, de cómo hacemos o qué procedimientos podemos tener para que la gente se involucre. El urbanismo táctico nos ha ayudado muchísimo para lograr esa parte. Sí, es una inversión menor, pero el impacto puede ser igualmente positivo y la calidad del espacio no merma. Uno de esos proyectos fue el proyecto piloto 20 de noviembre, que se desarrolló en 2014. Entonces fue justamente cómo se empezaba a hacer la dieta de calle hacia los vehículos y cómo dabas ya las condiciones de una ciclovía y ampliación de banqueta, ¿no? En la calle principal que entra de Tlalpan hasta el Zócalo. Y buscando ya que el Zócalo se convierta en una dinámica más peatonal. Entonces este ejercicio se hizo en 2014, muchos no creían que iba a ser aceptado, pero la realidad es que la gente busca dónde sentarse. Entonces esta era la realidad antes de entrar con el proyecto piloto y esto fue lo que sucedió, ¿no? Y no solamente es, bueno, voy a dar un espacio público por darlo, voy a crear las condiciones de seguridad en la vialidad con un lenguaje que es universal y que va teniendo realmente una característica diferente en temas urbanos. Y estos son los resultados sociales, ¿no? Tienes niños, tienes parejas, tienes familia, tienes trabajadores, tienes todo tipo de actividades, ¿no? Entonces esto es en 2014 y lo bonito es que en 2017 el proyecto fue tan aceptado que ya lo hicimos con banquetas formales. Entonces ya aquí ves ese crecimiento que era pintura, se formalizó con recinto y se formalizaron todos los cruces. Entonces va teniendo una respuesta positiva y toma años. El piloto se inicia en el 14, hasta el 17 logramos las banquetas, pero se hizo. Y también hubo todo un tema con la vegetación. El arbolado estaba en muy malas condiciones cuando hicimos el piloto. La verdad es que no daba ningún servicio ambiental y se trabajó ahí con la Secretaría de Medio Ambiente para hacer el cambio de todo el arbolado. Entonces eso también es parte de los proyectos que se empiezan a coordinar ya con las características de otra institución, el cambio de luminarias a LED, una nueva tecnología que no se estaba ocupando en la ciudad, hoy ya se está migrando, todavía hay muchísimas colonias, muchísimas avenidas principales, pero se sigue migrando la tecnología LED. Y después de esto, para el año 2020, pues ya se traía justo desde el 2014 en cómo vas a peatonalizar el Zócalo. Es complicado. Entonces, yo siempre digo, vete al ambicioso y de ahí, pues tienes que ponerte en la realidad del tiempo, los recursos, la parte política, la parte patrimonial. En el centro histórico juega mucho la parte patrimonial y el uso del centro histórico. Entonces, esto era el proyecto completo y bueno, tú lo vas gestionando, lo vas platicando, lo vas presentando y resulta que tienes que hacer nuevamente un piloto. Y hoy en día logramos el piloto de Zócalo peatonal, hicimos las pruebas de pintura, revisar cuáles nos funcionaban y demás, y entendiendo que tiene muchísima uso y no solamente ya teníamos aquí un pequeño parque de bolsillo que fue el primero de ese programa y fue lo que nos dio las condiciones para poder plantear esto.
¿no? Entonces, hoy, la verdad, como urbanismo táctico es uno de los más grandes a nivel mundial que se han logrado, son 3,200 metros cuadrados, está funcionando hoy en día, ha tenido muchísima aceptación. En un año hemos podido ver que con todo y los eventos en el centro, en el Zócalo, con las marchas, incluso las marchas no han degradado este espacio y eso es muy interesante. Pero también tiene que ver en el aprendizaje del mobiliario que utilizamos. Entonces, eso también es muy importante. Y con la pandemia, hay que decirlo, la pandemia nos trajo todavía unas condiciones de buscarle a la ciudadanía espacios abiertos. Entonces, la gente no quería estar en espacios cerrados. La disposición aquí todavía del mobiliario tenía que ver con lo que tuvimos del COVID, para que la gente pudiera estar dispersa. Y el urbanismo social que va de la mano con el táctico es invitar a la gente, poderla involucrar en estos procesos y también lo que mencionaba, puede ser una esquina muy pequeña, pero las condiciones que puedes lograr a futuro son muy interesantes. Entonces estos ejercicios, por ejemplo, el Día del Peatón en 2019 fue un ejercicio. Hoy en día ya contamos con la ciclovía, una característica de arbolado nuevo. Entonces, pues sí, estos proyectos es bueno implementarlos, ver cómo los aceptan y tratar de buscar nuestras responsabilidades. Ok, ya hice esto, ahora ¿cómo hago que suceda? ¿No? ¿Cómo busco los recursos? ¿Cómo impulso el proyecto? Esa es parte de la responsabilidad cuando estás sentado en un cargo de este tipo, que sí nos toca como planeadores. Entonces es buscar los esquemas de demostrar que ese espacio puede evolucionar y después buscar los recursos. Convencer a la gente que te dé los recursos para que sucedan estos proyectos. Y tú lo sabes bien, hay unas agendas políticas. Entonces, hay que revisar esas agendas y ver cómo los proyectos caben, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Lo hacemos tanto en avenidas principales como puede ser Zócalo o a nivel local como puede ser una colonia en Coyoacán, en Iztapalapa. Entonces, el urbanismo táctico nos da estas características. La infraestructura verde es lo que te platicaba. También ha sido muy bonito poder hacer los ejercicios y aprender cómo ir reforzando a la ciudad de la infraestructura. A mucha gente no le gusta que crezcas la banqueta y sobre todo que pongas jardineras porque principalmente el mantenimiento sabemos que en ciertas zonas no se da. Pero cuando hablamos de jardineras infiltrantes es muy interesante porque sí se mantienen por más tiempo sin tener que darles mantenimiento de agua y en temporada de lluvia se desborda la vegetación. Y sí hay una infiltración muy lenta, pero sí hay una infiltración. Y el proyecto que se desarrolló en Avenida Chapultepec desde el 2019, porque fue en 2 etapas, tiene esas características. Entonces, crecimientos de banqueta, le das diferentes materiales para indicar cuál es el rodamiento tal vez más accesible y das las condiciones de accesibilidad, que esa es otra cosa. Muchas veces hay que sensibilizarnos de la parte y las características de accesibilidad. Entonces ya todos los proyectos de espacio público que se hacen en la ciudad las contemplan. Y hemos ido haciendo la normativa, no solo desde la Secretaría de Obras, de la Autoridad del Espacio Público, la hemos trabajado con la Secretaría de Movilidad, con la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Hacemos muchísimas mesas para ponernos de acuerdo y darnos cuenta qué sí funciona o qué sí nos ha funcionado y dónde no, ¿no? Entonces eso es bien importante. Sigue siendo parte de la recuperación de espacio público. Esto era un estacionamiento y una bodega de obra y la verdad es que poder quitar ese estacionamiento y esa bodega es un lujo hoy que podamos tener este pequeño parque con condiciones accesibles y sobre todo que es la conexión, una conexión importante entre la colonia Roma y la colonia de la zona rosa, ¿no? Entonces, y hoy puedes hacerlo. La gente ya lo hacía, justamente la gente hacía este cruce, pero lo hacía entre coches, una pluma de seguridad pública, no había las condiciones de iluminación, hoy ya existen esas condiciones. Y aquí viene la parte creativa del arquitecto.
O sea, no puedes dejar y pensar que no puedas hacer ciudades bonitas, dar espacios públicos agradables, cuando de eso se trata el quehacer del espacio público, ¿no? Y eso no demerita que el recurso no te alcance, ¿no? Entonces el mobiliario que se coloca, desde las luminarias, desde el propio arbolado, y ver estos espacios en uso, y es muy interesante. Ahora, este espacio tenía una fuente, no es que no fuera espacio público, pero desafortunadamente esta fuente ya estaba en desuso, fueron apareciendo escalones por el hundimiento de la ciudad en esta zona, entonces ya las visuales en la noche era muy oscuro. Hoy en día tú pasas, es un espacio tan agradable que a las 11 de la noche encuentras gente sentada platicando, y eso no sucedía. Entonces, eso es parte también de la recuperación, buscar que se vuelvan espacios seguros la mayor parte del tiempo. Entre tú más tiempo tengas actividad en un espacio público, más segura va a ser la zona. Proyectos como el Parque La Bola, que también se diseñó ahí en la Autoridad del Espacio Público, pues tienes estas condiciones de ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que siempre hemos buscado ya a partir de diseñar los espacios? Esto, liberar los parques, que no haya estacionamiento, crear las condiciones tal vez de estacionamiento cercanas, porque es una necesidad también, pero creas ciudades con una imagen urbana ordenada, muy bonita, pero no solo es bonita, funciona para todos, es funcional. Y los cruces seguros, eso es muy importante. Cruces seguros, y hoy el espacio está activo también a altas horas de la noche. Eso no sucedía en este parque, era un parque muy descuidado. Y también la alcaldía, que hay que decirlo, la alcaldía aportó, se buscó, se le dijo, tantos recursos van aquí, pero hace falta y necesitamos echar mano. Entonces, mucho a poco también suman en los procesos de ciertos proyectos, ¿no? Entonces, son proyectos que sí nos dan otro tipo de características. Y el patrimonio histórico juega un papel también muy importante dentro del espacio público. Muchos espacios públicos tienen patrimonio y tienen cierta normativa y condiciones. Entonces, este Parque de Artes Gráficas, que tiene las 4 fuentes que estaban en el Zócalo, fueron restauradas en 2016, y es un parque que sí tuvo muchas complicaciones sociales para llevarse a cabo. Estuvimos frenados 4 meses, pero se resolvió y hoy hay un parque rehabilitado en la zona de la Doctores. Y pues justamente otra vez, ¿cómo hacemos una plaza visualmente más agradable? También a partir de los pavimentos. Se ha trabajado muchísimo en el diseño de pavimentos y banquetas. Y mucho se ve también en el centro histórico. Entonces se han hecho tapetes, todo esto se cruza con instituciones federales como el INA y el INVAL. Entonces, es lo que te decía, también son nuestros clientes. Si el INA no da su visto bueno, esto no podría suceder. Y no dependemos de un vecino, dependemos de una institución para que este tipo de proyectos sucedan en espacios patrimoniales, ¿no? Entonces, pues, es un poquito un recorrido del trabajo en el que me ha tocado participar. Por supuesto que hay muchísimos proyectos, no solo proyectos, programas, manuales, y es muy interesante el quehacer, el día a día de lo que puedes hacer por las ciudades, ¿no? A mí me ha tocado trabajar o elegido trabajar en la Ciudad de México, me gusta muchísimo, y todavía pues sigo aprendiendo de muchísimos temas, normativa, y cuando conoces aquí es lo importante, cuando tú conoces los procesos, es también cuando puedes proponer, y eso es muy importante. Entonces, conocer los procesos, las leyes, la normativa, te da ese plus de poder proponer. No, pues, bastante interesante, y también el entender cómo los proyectos públicos también se entrelazan muchísimas otras líneas y ramas de las cuales competen otro tipo de ingenierías, y también la colaboración no solo es interdisciplinaria, sino también social, y en donde al final de cuentas el espacio público
es en donde vamos a convivir todos, ¿no? Que nos importa que quede bien, que estén bien socializado y que la gente se apropie de estos espacios. Hay un comentario de Claudio Nieto. Ana Laura, a nombre de La Salle, de igual manera me sumo a la felicitación y reconocimiento que hace el arquitecto Mero, director de nuestra facultad, desde la jefatura de la carrera. Valoro tu aportación al gremio a través del CAMSAM y a nuestra profesión desde tu desempeño en un cargo público. Quisiera pedirte si pudieras comentarles a nuestros alumnos que te están viendo, ¿qué opinas con respecto a la responsabilidad social del arquitecto y al impacto que puede tener en los procesos de transformación de la ciudad? Aprovecho para darte la segunda pregunta de Gloria Morán. ¿Cuál es el camino o proceso para proponer espacios públicos en tu propia colonia? Hay distintos, bueno, yo creo que la primera pregunta aborda un poco este pequeño recorrido que les he dado desde proyectos muy grandes a proyectos pequeños. El quehacer del arquitecto, vuelvo un poquito como arquitectos, la parte formativa, creativa, visual, el orden, el que podamos tener un espacio público en el cual convergen muchísimas actividades, muchísimas características, y el quehacer del arquitecto es eso, darle una formalidad a todos los usos, a todas las necesidades, y nuestra formación nos permite poderlo hacer. Eso es una realidad. Y también, pues desde las herramientas que manejamos, las herramientas no las maneja cualquiera. Desde cómo haces los dibujos, desde cómo los proyectas, es muy difícil para la gente en general. Incluso cuando tú vas y presentas un proyecto a la comunidad, si no llevas imágenes en 3D, para ellos es muy difícil poderlo entender en un plano. Entonces tenemos una serie de herramientas que nos permite que la ciudadanía pueda visualizar un espacio distinto. Y aquí entra el usos y costumbres. Muchas de nuestras colonias en la ciudad están acostumbrados al uso por usos y costumbres, y eso no quiere decir que es lo correcto. Entonces, cuando uno como arquitecto llega y propone, es importante echar mano de estas herramientas para que ellos se den cuenta no solo de que es bonito, sino de que es muy funcional, y el que sea funcional para todos lo va a hacer más ordenado, y día a día ellos van a tener una percepción diferente. Entonces yo creo que el quehacer del arquitecto en el espacio público es muy importante. Por supuesto, no solo el arquitecto, ya lo decía el comentario, también los urbanistas, hay sociólogos, hay geógrafos. Hoy los geógrafos también aportan muchísimo a los planes del espacio público y tienen todavía más herramientas que los arquitectos. Entonces, el que nosotros tengamos esas herramientas sí es un plus para las ciudades, ¿no? Los ingenieros de tránsito. Entonces, hay muchísima gente involucrada hoy en día en el quehacer de las ciudades, pero sí el arquitecto tiene una visual muy amplia por la formación que nos dan las escuelas, y eso es bien importante. En cuanto a cómo puedes proponer espacios públicos, es muy simple, se pueden meter desde escritos, haciendo una narrativa, o si hay una propuesta formal, se presenta. Por supuesto, ahí tienes que echar mano de, ya sea las alcaldías y sus áreas participativas. Hay programas de nivel participativo dirigidos a espacios públicos como mejoramiento barrial, el presupuesto participativo de la ciudad. Sí, son presupuestos muy pequeñitos, pero se han hecho grandes cosas con esos presupuestos. Y justamente hacer la solicitud, no importa si es una secretaría, si es gobierno central o si es una alcaldía. Es difícil para las personas entender qué es una vialidad primaria y qué es una vialidad secundaria. Y aquí quien administra las vialidades secundarias son las alcaldías, y quien administra las primarias es instituciones de gobierno central. En este caso, la Secretaría de Obras atiende vialidades primarias. Pero es difícil porque muchas veces sus peticiones no permean, porque no tienes ni por qué saberlo, o sea, no tienes ni por qué saber si estás viviendo en una vialidad primaria o secundaria, pero hay veces que ni siquiera sabes si realmente lo haces. Tienes que ir a un listado que sí existe,
y que se puede consultar, en el cual te da las herramientas para poder armar un escrito y que no te traigan dando vueltas, ¿no? Entonces eso es bien importante también y muchas personas no lo saben. Sí, claro, también desde como ya comentaba, los comités vecinales, pues al final es un gran poder, ¿no? O sea, el, el llegar a la alcaldía, el tener de apoyo con la alcaldía y que la alcaldía te esté apoyando el proyecto, después se puede subir al gobierno central, ¿no? Y ya desde la secretaría poderle dar un seguimiento, es alguno de los posibles, digo, hay muchos caminos, ¿no? Como dices, directamente enviar la propuesta. Oye, Ana, también el mejoramiento de espacios públicos, justo de lo que hablamos de vialidades primarias o una secundaria con un parque, al momento de rehabilitarlo, de regenerarlo, de hacer una mejora en las colonias, al final llega a subir la plusvalía. O sea, cualquier predio que exista en ese lugar, en donde se está haciendo un mejoramiento, al final va a subir la plusvalía porque ahora está enfrente de un gran y bonito parque o de una mucho mejor banqueta, con mayor iluminación. ¿Cómo sucede esto y qué han pensado también desde la Secretaría? Si no hay como tampoco acuerdos justo con lo que hablabas de la CEDUBI, con polígonos, algunos polígonos de actuación, con algunas estrategias un poco más urbanas, más grandes, entendiendo que esto puede llevar a los inmobiliarios principalmente, invertir también digamos, en, en tener como eso de comprar el predio antes de que se empiece a hacer una remodelación. O sea, ¿cómo ha trabajado también el gobierno para que no suceda esto, ¿no? La especulación inmobiliaria principalmente, y también cómo regularlo de alguna manera. Por supuesto que es una tendencia que al momento de rehabilitar un espacio público, la plusvalía de esos frentes de inmuebles van a subir, y eso se entendió mucho con el cierre de Madero a los vehículos y hacerlo peatonal. Y ahí se notó justamente el detonador del espacio público en la economía, no solamente de los inmuebles, sino en la economía local del día a día, ¿no? Entonces, había una renuencia porque ya no les iban a comprar, pero el coche no compra, el que compra pues es el peatón, el que está caminando. Entonces, justamente una obra o un espacio público que vino a detonar y a cambiar esa percepción en el grueso del centro histórico fue Madero, la peatonalización de Madero. Y de ahí parte que muchas zonas soliciten que se peatonalicen las calles, y no solo que lo soliciten, uno como servidor público se da cuenta cuáles son las zonas también saturadas en las cuales ya no da el servicio para que los vehículos estén pasando. Entonces, sí se ha llegado a hacer algunas adecuaciones en otras calles, a hacer una dieta de carriles, y eso es muy importante. Y sí, hay avenidas que se han consolidado, como esa Avenida de la Reforma, justamente en detonar este tipo de situaciones inmobiliarias. Avenida de la Reforma también tuvo una remodelación importante hace casi ya 20 años y buscaba esto, detonar la parte inmobiliaria. Y después de 20 años, pues hoy tenemos, hasta ahorita llevamos 4 torres, ¿no? Pero sabemos que vienen más. Entonces, pues por supuesto que sí hay planeación, sí hay este sentido de recuperación a través del espacio público, que estas zonas se puedan mejorar. Y también lo trabajamos mucho en la colonia tabacalera en su momento, con toda la readecuación de Plaza de la República. Se trabajó junto con CEDUBI el cómo cambiar los planes, pero para que haya una mejora y haya una inversión. Porque si esa inversión no llega, entonces el espacio recuperado difícilmente iba a tener el detonador. Y hay que recordar que se invierten muchísimos millones de pesos en estos proyectos, y lo que buscas también es que no se vuelvan a degradar, sino al contrario, tengas un potencial
a través del espacio público. No siempre se busca eso, por supuesto. Hay proyectos muy locales que tan solo la recuperación del espacio público te genera otras condiciones, y lo vuelvo a repetir en el tema de seguridad, ¿no? Te evita muchos temas de inseguridad que viven las zonas, y no necesariamente tienes que tomarlo para la parte inmobiliaria, pero sí hay una aceptación de las colonias en mejorar sus casas, por ejemplo, ¿no? Desde pintarlas. Ya con eso, y eso se ha visto mucho en las colonias del centro histórico que han estado relegadas hacia calle Violeta, donde se hizo también la recuperación, y los propios vecinos dijeron, gracias por recuperar la extensión de mi casa, ahora yo me hago cargo de la imagen de mi casa y me organizo con vecinos. Entonces eso, hay diferentes detonadores, pero por supuesto que el espacio público sí hay una plusvalía y sí hay una concepción diferente. Oye, y hablando de la, como de la segregación y de equidad, ¿no? O sea, no solo de equidad, que a ver si podemos hablar de equidad de género, pero equidad de estatus sociales y también de colonias un poco más segregadas. Ya se ha visto cómo se han empezado a mejorar espacios en donde antes nadie volteaba a ver, ¿no? En la Ciudad de México, pero ¿cómo ha sido este proceso? ¿Cómo han volteado a ver a Xochimilco, a Iztapalapa, a algunos espacios que están en las barrancas, en Álvaro Obregón? ¿Cómo ha sido este cambio, ¿no? De paradigma? Porque antes veíamos solamente inversión pública primera en inversión hacia el vehículo, y la otra en partes centrales, ¿no? O sea, hablando de la Condesa de Polanco, del centro histórico, y entonces las partes del norte, del sur, del este, pero justo hablando ya un poco pegado a la periferia, estaban olvidadas y segregadas. ¿Cómo ha sido este proceso? Ha sido un proceso muy, muy interesante, porque no quiere decir que estos proyectos únicamente pertenecen a una visión de hace 2 años. Hay proyectos que se vienen trabajando desde hace muchos años. Las propias comunidades como Xochimilco, Tláhuac, tenían muchísimas demandas, y sí, hasta este momento es que los planes y el tiempo y los recursos permiten que se puedan redirigir a esas zonas. Y por supuesto, mucho tiene que ver las cabezas que hoy deciden hacia dónde van esos recursos. Y esas cabezas le están apostando a la parte de recuperación ambiental y social. Entonces está haciendo un trabajo muy importante, y no solamente es recupero Xochimilco, lo limpio, lo restauro ambientalmente, sino es cómo hago la economía circular. Entonces hay programas económicos que entran en esa zona, y hay programas sociales de ayuda, de recursos para que la gente siga plantando, para que no se vuelvan a solvar esos canales, hablando específicamente de Xochimilco. En la presentación ya no puse los grandes parques que se están haciendo como Cuitláhuac, reforzando el bosque de Aragón. La recuperación de Canal Nacional es súper interesante, porque pues es un canal que se entubó, que dividía alrededor, bueno, hoy sigue dividiendo, pero los kilómetros que se han intervenido, pues son muy interesantes a nivel de espacio público. Trabajé en su momento en la planeación, en las características, y ya las propias áreas trabajan con arquitectos. Se han sumado muchísimos arquitectos al quehacer de la obra pública en estos años, y eso visualmente se nota, se identifica, y no solo arquitectos, ambientalistas, que también dan condiciones distintas a la ciudad. Se han hecho humedales en el zoológico de Chapultepec, en el bosque de Aragón. Se van a hacer, ya en las ciudades se está pensando en humedales, porque hay muchísimos hundimientos que por más que los quieran asfaltar y recuperar, no van a suceder. Entonces todo esto ha sido un estudio, y vuelvo a lo mismo, aprendizaje del cual la ciudad empieza a tener una necesidad, y hay que hacer un frente diferente ante estos problemas que vamos teniendo. Entonces se ha notado que pues la solución no es repavimentar, repavimentar y repavimentar, que es donde se iban muchos recursos, sino es cómo hacemos
estos proyectos integrales que incluyen repavimentación, pero aparte tienen una recuperación en otros temas. Entonces, eso es lo interesante de los proyectos que hoy se generan en la ciudad o para la ciudad. Y justo hablando de estos proyectos, digamos como ya de ciudades sostenibles, también entender al momento de leer tu semblanza, es un maestría de Smart Cities, ¿no? ¿Cómo también se está aplicando algo de tecnología, entendiendo que nuestra ciudad tiene un problema hídrico? ¿Cómo se está atacando desde la SOPSE estos conceptos de ciudades esponja, de querer recuperar o más bien no perder nuestros espacios de humedales, ¿no? Y también esto entendiendo que requiere también algo de tecnología. ¿Cómo se está haciendo? La infraestructura verde es muy importante hoy en día. No podríamos pensar en proyectos sin aplicar, en este tipo de proyectos de espacio público sin aplicarla, pero desafortunadamente no lo podemos hacer en todas las zonas. Por ejemplo, centro histórico. En centro histórico no podemos implementar infraestructura verde porque tú escarbas y vas a encontrar patrimonio. Entonces se vuelven proyectos muy complejos y para el impacto que tenemos de los recursos y los tiempos, no da tiempo de poder justamente poder meter una infraestructura verde de jardinera infiltrante. Sí podemos hacer una plantación, pero también las plantaciones tenemos muchísimos problemas en el centro histórico. Entonces, nos encantaría tenerlo más arbolado, pero muchas veces es imposible por las condiciones de patrimonio que ahí tenemos. Sin embargo, pues en avenidas más alejadas como es Chapultepec, lo pudimos hacer. Cada vez que tenemos problemas de hundimientos en Zaragoza ya se está pensando en poder meter infraestructura verde. Zaragoza es una de nuestras vialidades principales, 15 kilómetros, el acceso a la Ciudad de México, y la verdad es que es espantosa, ¿no? Entonces estamos buscando, ya hay un proyecto, pero estamos buscando el cómo sí, no es fácil. Hay muchísimo transporte, la carga. Entonces son proyectos que sí nos damos el tiempo de meterlo a los procesos de planeación, de gestión y de la aceptación para que tengan recursos y que tengan estas características de jardineras infiltrantes. El mayor uso de jardineras infiltrantes nos ha permitido hoy en día el poder recuperar el agua y que no la mandemos al drenaje. Sin embargo, hay proyectos como el Ecoducto. Ecoducto es un proyecto que tal vez muchos han podido ver cada vez que pasan por viaductos. Se trabajó con biólogos y ahí hay una recuperación y hay un proceso biológico que generan los canales de agua que se dejaron a través de un sistema que se puede ver ahí en Insurgentes, y lo que hace es atrapar el carbono y convertirlo. Entonces, sí se han experimentado de la mano de expertos, no solo humedales, no solo jardineras infiltrantes, se está buscando otro tipo de procesos. En la parte alta de Tlalpan, Magdalena Contreras, se ha hecho una infraestructura con tecnología. Cuando hablamos de tecnología, y es a lo que voy con lo que aprendes a lo mejor en una maestría de Smart Cities, una tecnología no directamente tiene que tener chips y cables. Hay tecnologías muy básicas que nos permite optimizar los recursos. Por eso es una tecnología, porque optimizas el recurso y lo vuelves a utilizar, reutilizar, y les das otras condiciones para que no tenga un solo uso. Entonces, justamente hay estos diseños que se pueden hacer con piedra en las bajadas de las colonias más densas, y el tan solo meterle al agua que viene de lluvia en una banqueta, irla parando, la vas oxigenando, ¿no? Y tiene otras condiciones esa agua, y ya cuando llega a infiltrarse tiene una pureza distinta. Entonces hay tecnologías que te permiten hacer una situación distinta. Las jardineras infiltrantes primero entran
se retiene el agua, no quiere decir que se va a infiltrar, va a caer el agua y ya no la vas a ver, se tiene que infiltrar, la vegetación que está ahí forma ecosistemas, las flores nos dan la polinización, que es muy importante hoy en día, ya lo entendimos, necesitamos de las abejas, de las mariposas, de muchos insectos, y para que sucedan ciertos procesos. Entonces, el retener el agua y que podamos tener las condiciones para que las flores estén el tiempo posible en su esplendor y nos genere estos jardines polinizadores es muy importante. Ya después el agua se evapora, pero no se evapora tan rápido como si estuviera en el asfalto. Entonces, vas haciendo un proceso mucho más lento a partir de una tecnología que viene del cascajo. El propio material de demolición de las banquetas sirve para hacer estas jardineras infiltrantes. Entonces le das un reuso a ese material y no se va a una zona de cascajo. Entonces, otro proceso que está haciendo ya ahorita la Secretaría de Obras es todo lo que es producto de demolición, lo mete a un proceso en el cual ya te da unas arenas de cierto tipo, muy finas, gravas, que puedes reutilizar en la obra, ¿no? Entonces, se están buscando muchísimos procesos, ¿no? Y volvemos el tema de la basura. El tema de la basura es otro proceso, ese es otro proceso en la ciudad que también entra al sistema de economía circular y de segundos, terceros y cuartos usos. Está increíble. Oigan, hay dos preguntas. Irma Valdés, muchas gracias por compartir con nosotros algo tan importante como la labor social de un arquitecto. Mi pregunta es, ¿cómo se logra la participación activa de la comunidad para lograr la creación de proyectos de manera colaborativa y qué estrategias se pueden implementar? Y la otra, de Gloria Morán, arquitecta, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las principales características que debe tener una vialidad secundaria para ser peatonalizada? Vámonos por la primera. En el tema participativo hay muchísimos actores, siempre. El espacio público tiene muchísimos actores, tienen los que habitan, los que transeúntan, los que comercializan formalmente, informalmente, los que simplemente van y hacen un tema de uso por deporte. Entonces, es importante hoy en día echar mano de los comités vecinales. Por algo existen los comités, hay que entender que por algo existen los comités vecinales. Los comités vecinales sirven para conocer a la ciudadanía y es muy difícil poder darte a la tarea de conocer a todos los vecinos. Y estos comités vecinales, justamente esa es su responsabilidad, conocer a sus vecinos, y cuando haya un proyecto que se deba mostrar, que se deba trabajar o haya una inquietud, es a través de ellos de quienes puedes hacer una junta vecinal, y entonces a partir de una junta vas a obtener el vecino inmediato. Pero si quieres realmente tener un sentido de que esto tenga una exponencia más grande, tienes que hacer en el sitio tal cual, ir a poner tu carpa y decir, está este proyecto y lo vengo a socializar. No hay de otra. O sea, es la forma más fácil de que se acerquen no solo vecinos, sino todo el que hace uso de ese espacio. Y todos tienen, la verdad, muchas veces tienen mucha razón de las necesidades de los espacios. No solamente el vecino que habita enfrente o que habita unas cuadras, sino el que trabaja y pasa por ahí, pues también conoce las condiciones del día a día. O el que comercializa, el propio bolero, el de periódicos, el ambulante, ¿no? Entonces, es muy importante que no hay de otra, es hacerlo en sitio, ir con una carpita e invitarlos. Y no solamente puedes hacer una socialización. Por eso yo les decía, un proyecto grande, un proyecto pequeño va a requerir el mismo tiempo, porque necesitas darle tiempo y necesitas ir muchas veces para que la mayor de las personas activas puedan conocerlo. Y ya cuando tú lo quieras de alguna forma hacerlo realidad, pues ya va socializado en su mayoría. Eso no quiere decir que cuando lo empieces a ejecutar alguien se vaya a negar, siempre sucede, ¿no? O sea, no estás libre de que alguien diga, no, a mí no me gusta, ¿no? O sea, siempre va a haber alguien que no le guste y también se vale. Entonces, eso es muy importante. Y la calle ideal secundaria, yo creo que no hay calles ideales o no, de acuerdo a si es principal
o secundaria. Por supuesto que las principales tienen un tema distinto por la carga vial que llevan. Un eje vial pues puede aceptar trailers, porque además todas las calles secundarias entran pipas, entran ambulancias, entra el de la basura y no es un vehículo menor, ¿no? Hay esas necesidades por igual. Yo creo que lo único es el qué tipo de vehículo entra, la velocidad a la que pueden entrar, y por supuesto que nadie en la calle secundaria quiere que entren a mucha velocidad porque sabemos que hay, en su mayoría es casa habitación, hay niños, ¿no? Entonces por eso está normado a ciertas velocidades. Pero yo creo que la calle ideal por excelencia va a ser la que te dé accesibilidad, la que te dé un servicio ambiental y la que te dé las condiciones de seguridad para poder hacer los cruces y las condiciones todo el tiempo, ¿no? Y que también hay que entender que hay necesidades de servicios. Muchas veces la gente no quiere ver camiones de basura. Es un servicio, todos hacemos uso de él y tiene que existir. Entonces, pues tienes que buscar la manera de los espacios donde haya bahías y ellos puedan hacer su acopio de basura. Entonces, esa es otra de las cosas que a veces cuesta que entendamos que un camión de basura pues da un servicio, no es todo el tiempo, tiene horarios, y los barrenderos también cumplen su función y tienen que hacer su acopio y tienen que ir al bote de basura. Entonces, a mucha gente le cuesta trabajo, pero hay que entender la dinámica social que tenemos en las ciudades. Y por ejemplo, yo aprendía que al principio los espacios públicos tenían que estar libres de todo comercio informal. Hoy en día también he aprendido que hay zonas que necesitan de ese comercio informal. Yo como mujer se los puedo decir a ciertas altas de la noche. Etiopía fue otra recuperación, Glorieta Etiopía, que hicimos. Había 400 locales y acomodamos 100. Era un exceso, ¿no? Entonces hay que trabajar el equilibrio social. No podemos permitirnos 400, pero sí puedes permitir 100, y 100 hoy no se notan. Pero como mujer, cuando sales del metrobús y haces el cruce y ves las tortas abiertas a las 12 de la noche, te sientes segura. Entonces, hay que buscar y equilibrar todos los usos, los servicios, y es muy importante. Y no se trata de erradicar a nadie, simplemente es darles orden. Oye, y también, o sea, igual como última pregunta, ¿se ha tomado en alguno de los proyectos algún diseño con equidad de género o con perspectiva de género, más bien dicho? O sea, ¿cómo se ha sucedido este proyecto? Yo creo que el tema de la perspectiva de género se ha intensificado en los últimos años, y eso no quiere decir que los proyectos que se hicieron de 5 años para acá no lo cumplieran, pero definitivamente hoy sí hay proyectos dirigidos a que las mujeres nos sintamos más seguras, y eso es a través de una banqueta que tenga buena iluminación, que no tenga recovecos, que no tengas visuales donde la gente se puede esconder, donde te puedan de alguna manera jalar. Entonces, sí se ha procurado siempre liberar las visuales nos va a dar mayor seguridad. Muchas veces el que puedas tener coches estacionados de un lado y del otro no, refiere a eso. Tú das el servicio de estacionamiento, pero liberas una banqueta porque es en la que te vas a sentir más segura definitivamente. Entonces, sí hay proyectos, y muchos de los proyectos ya contemplan estas características porque sí hay una perspectiva de seguridad, y no solo la perspectiva, los índices de inseguridad han bajado. Ahora entendemos por qué se han quitado algunas líneas, ¿no? de estacionamiento. Igual, y justo tiene que ver con los proyectos, ¿no? De cómo con la arquitectura empiezas a generar mejor actividades, seguridad, y con todo esto. Tuvimos tenemos una sorpresa. En Facebook hizo un comentario el arquitecto Claudio Nieto, pero solicitó conectarse. Entonces le doy la palabra al arquitecto. Adelante, Claudio. Muchas gracias, Alejandro. ¿Qué tal, Ana Laura? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, gracias. Me da gusto. Bueno, pues me presento brevemente contigo. Yo soy el jefe de carrera de arquitectura en la Universidad La Salle
y pues pedí que me dieran este espacio para poderte felicitar por tu plática y tu aportación a la construcción de una mejor ciudad, al fortalecimiento de nuestra profesión. Y también, bueno, pues por parte del arquitecto Homero, que es nuestro director, pues queríamos y agradecemos mucho al Colegio de Arquitectos darnos esta oportunidad de transmitirte este mensaje de manera personal. Creo que sin duda eres un orgullo para La Salle y para nuestro gremio. Muchísimas felicidades. Muy interesante todo lo que nos has compartido. Muchísimas gracias, Claudio. La verdad es que mi alma mater a mí me fascina. Yo aprendí muchísimo de muchísimos arquitectos. Me tocó todavía un programa bastante fuerte en La Salle. Se trabajaba mucho, pero aprendimos muchísimo. Y yo creo que parte de esa formación es la que a mí me ha servido hoy para poderla trasladar a mi día a día profesional. Sí es importante mencionarlo. Y esto es muy curioso porque en mi quehacer de la administración pública, mucha gente cree que estudié en la UNAM. Entonces, cuando les digo, no, soy de La Salle, les sorprende muchísimo, deberían de ver sus caras. ¿Por qué? Porque la administración pública no es para todos. Y la verdad es que, pues sí, es una vocación. Yo he decidido hacerla parte de mi día a día y sí, la disfruto muchísimo. Entonces, y cada vez que digo vengo de La Salle, me enorgullece decirlo porque la verdad es que sí tuve una formación en la cual sí me identifico y por supuesto que me enseñaron muchísimo. Entonces, sí, muchísimas gracias a ti, Homero. Homero fue mi profesor en ese momento. Y pues me da mucho gusto. Gracias. Gracias a ti y gracias al CAMSAM por siempre tener esta cercanía con nosotros. Muchas gracias, Claudio. Pues justo de esto se tratan los arquidiálogos, de tener un acercamiento a los arquitectos que estén haciendo, que hayan ganado concursos, que estén haciendo proyectos importantes, que tengan ya un reconocimiento o que estén en el servicio público, ¿no? Y así como le damos en este caso, un agradecimiento y felicitaciones a la arquitecta Ana Laura, que venga de La Salle, así mismo con cualquier otro arquitecto, ¿no? Y pues, Anne, muchas gracias por estar acá. No sé si quieras hacer un último comentario de cierre. Y Pues muchas gracias, principalmente a ti, Alejandro. La verdad es que creo que es la segunda, tercera vez que podemos dialogar, dar como más información de lo que hacemos desde la parte de gobierno, pero del servidor público hacia la ciudad. Y eso es muy importante, ¿no? Vemos muchísimas personas comprometidas, no soy la única, y es muy bonito poder platicarlo, conversarlo y sensibilizar mucho a todas las personas de que sí podemos hacer una mejor ciudad, ¿no? Se requiere mucho esfuerzo, pero sí está en nosotros en lograr una mejor ciudad. muchas gracias, Ana Laura. Igual como comentaba Ana Laura en el transcurso, no solo los arquitectos que se dediquen o que estén como funcionarios públicos pueden hacer proyectos. Entonces, justo están todas estas estrategias que se platicaron en donde se pueden acercar con su comité vecinal, con alguna institución, presentarlo a la alcaldía, hacer un proyecto, jalar a universidades, a alguna fundación. O sea, como arquitectos tenemos la posibilidad de proponer, de imaginar y pues de eso se trata nuestra carrera, ¿no? Muchas gracias, Anne, de nuevo por estar aquí, por tu tiempo. Sabemos que estabas corriendo y que tienes muchas cosas que hacer. Y pues bueno, te dejamos y los invitamos a todos los que estén conectados a seguir interactuando en Arquidiálogos, que lo estamos haciendo todos los miércoles. En este caso fue arquitectura pública, los cual nos va a permitir tal vez tener otro invitado o asimismo otra vez al arquitecto Ana Laura hablando sobre algún proyecto en específico. Ya estaremos, digamos, promocionándolo en las redes del CAMSAM y pues gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego y muchas gracias.
Gracias, hasta luego, buenas noches.